Siento que todo se complica cada día más. Ya no sé qué hacer. Siento que todo lo hago mal. Ya no puedo más. Necesito un abrazo. Ya no sé qué hacer. Te amo más que nunca, pero te hago daño sin querer. Y no es mi intención. Solo quiero hacerte feliz y tenerte a mi lado. No pido nada más, nada más. Cada día que pasa, recuerdo el primer día en que te conocí y me enamoré. Con cada gesto que tenías conmigo, recuerdo el primer beso, ese hermoso beso inolvidable, inolvidable, inolvidable. Te amo más que nunca, pero te hago daño sin querer. Y no es mi intención. Solo quiero hacerte feliz y tenerte a mi lado. No pido nada más, nada más. Yo solo quiero verte feliz. Yo solo quiero verte feliz. Eso me hace sentir digna de ti y de tu amor, de tu amor. Te amo más que nunca, pero te hago daño sin querer. Y no es mi intención. Nuevamente estamos en un capítulo de Sábados, acompañados de nuestra pastelería Lorena. Pastelería Lorena, por más de 40 años endulzando sus mejores momentos. Hoy tenemos un músico nacional muy jugado con la causa de los derechos de la música chilena, Jorge Febré. Cuéntanos, ¿cómo te va? Hola muchachos, contento de estar acá en este programa y de poder ocupar la plataforma comunicacional de Atmósfera para poder conversar de este gran logro que conseguimos hace poquito los músicos de Chile. En esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre la famosa ley del 20%. Me gustaría que tú me explicaras un poco en qué consiste y en qué contexto nació la necesidad de promulgar esta ley. Mira, la ley del 20%, que así se llamó, en realidad es una modificación
a 4 artículos de la ley 19.928 que se presentó en la Cámara de Diputados el año 2008. Proyecto de ley que fue presentado por el diputado Stay y que tuvo la buena recepción de los otros diputados de distintas bancadas. Entonces se convirtió en ese momento en una modificación a un proyecto transversal, algo súper positivo en el actual Chile de hoy, en este Chile de realidades políticas tan comunes y corrientes a las que nos tienen tan acostumbrados los políticos. Por esa vez mágica se logró, poner de acuerdo los diputados y se aprobó estas modificaciones a esta ley. Dentro de esas modificaciones se incluía el 20% de música chilena en las radios. Esa ley pasó después al Senado en el año 2009 y estuvo 5 años durmiendo en el Senado esa ley, bastante compleja, fue difícil. Entonces fue ahí donde los músicos nos pusimos de acuerdo, los músicos underground y los músicos conocidos, nos pusimos de acuerdo en que había que hacer algo para tratar de acelerar este proceso de mejoramiento, de que se aprobara esta ley. Y fue así que en el fondo nos pusimos de acuerdo, empezamos a generar movilizaciones, nos empezamos a juntar, a hablar del tema, muchos músicos en sus conciertos también empezaron a hablar del tema y se empezó a hacer Vox Populi, este tema de la ley del 20%, y que tú lo dices ahora que se convirtió en la famosa ley del 20%, Jorge, que es muy bueno. ¿pero qué pretende esa ley? Bueno, hay 4 modificaciones, pero lo más importante es que se pida dentro de la radiofrecuencia nacional, que eso es bueno que la gente lo sepa, los espacios radioeléctricos son estatales y se entregan a concesión a privados. Pueden ser concesiones de 20 años, 30 años, 50 años, igual que las carreteras. Son de propiedad estatal y se le entrega a concesión a estas radioemisoras privadas. Entonces estas radioemisoras privadas lo que hacen es colocar en su parrilla lo que ellos estiman conveniente, que es lo que la gente quiere escuchar. Muchas veces también ellos imponen el 100% de su programación, porque no hacen una encuesta para preguntar qué quiere escuchar, sino que ellos colocan artistas en base a los acuerdos que ellos tienen con los sellos internacionales. Eso mismo quería preguntarte, ¿no hay un problema con la gente apitutada? O sea, hablemos de hace 50 años que la radio viene apitutando gente, en los medios de comunicación en general. Entonces es algo como que ya era por decirlo, una mala práctica que se hizo tan común y corriente que a la larga pensamos que era lo normal, porque de repente en nuestros países pasa eso, que cuando se ejercen malas prácticas, se pasa por tantos años, la gente empieza a creer que eso es normal. Entonces, ¿qué pasó con estas malas prácticas en el sentido de bombardear la radiofrecuencia de puros artistas extranjeros durante 50 años? Que la gente las generaciones chilenas venideras, lo empezaron a tomar como algo súper normal en desmedro de la producción nacional y de los artistas nacionales. Entonces fue como complejo el tema para los artistas, que en el fondo nos vimos menoscabados, se vieron menoscabados. Durante muchos años se dijo, no, si el artista chileno es mediocre, la música chilena suena ahí nomás, son mejores los extranjeros, y obviamente eso se reforzaba con los shows que traían y mega festivales impresionantes que se hacen actualmente en Chile y se vienen haciendo. Entonces creo que ese fue el factor, ese fue el factor que fue preponderante para que nosotros dijéramos, no, la música chilena es de calidad, la música chilena merece un espacio y merece un respeto. Y en base a esa convicción fue que nosotros empezamos a generar esta ley. Y en el punto anterior que tocaste me gustaría quedarme un poco, porque como tú bien dices, se habla de que la música chilena o bien no tiene mucha calidad o no hay mucha variedad en la música, pero hay un dato que la gente no sabe. Al día se editan por lo menos 2 discos chilenos, de artistas chilenos, lo que da al año 700 discos nuevos de música chilena. Y las radioemisoras, que son el principal, entre comillas, enemigo de esta ley, no permitía que dicha música se difundiera y prácticamente solamente dejaba la música de las grandes disqueras, Sony Music, Warner, EMI. ¿Qué opinas tú sobre esa diferencia entre la frecuencia de emisión de la música famosa o de artistas internacionales en contraste con la música chilena, con la muy poca emisión? Porque se dice que las canciones más emitidas durante el año 2013
las primeras 40 y 48 canciones eran canciones extranjeras. Y desde el lugar 48 hacia abajo, recién se empezaban a sonar las canciones chilenas. ¿Qué opinas tú sobre ese punto? A ver, mira, lo que pasa es que lo que se explica, no sé si la mayoría de la gente, hay muchas cosas que es bueno que nosotros les conversemos, por eso son buenas estas plataformas comunicacionales, para que la gente vaya conociendo la realidad de lo que pasa con la música chilena. Más del 70% de toda la programación que nosotros escuchamos en las radios pertenece a 3 sellos discográficos multinacionales grandes, transnacionales, que son Sony, Warner y otro más, que son los que dominan, digamos, el espectro global de la música, y ellos son en el fondo los que predeterminan también a las radios a colocar la música de sus artistas. Entonces el problema es que estos acuerdos de música no se hacen ni siquiera en Chile, se hacen en Miami. La música que los chilenos escuchamos y que venimos escuchando desde hace muchos años, no se hace desde acá, desde Chile. No se hace con encuestas a la gente de Chile, no se le hace preguntándole a las personas que quieren escuchar, no se hace con estudios de tendencia, sino que se hace lisa y llanamente con la programación que viene desde Miami y que 3 sellos imponen. O sea, hay un modelo predeterminado. Exacto. Que van a escuchar los chilenos. Ese modelo se repite en Chile y en el resto de los países de Sudamérica también. Lo que pasa es que el resto de los países de Sudamérica tienen, algunos, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, tienen leyes de cuotas de protección desde hace años, que Chile no tenía. Entonces, en esos países no se les hace tan fácil porque en algunos países inclusive tienen la ley del 1 por 1, o sea, un artista extranjero y un artista nacional. En Argentina, después de la guerra de las Malvinas, también por un tema político también, se prohibió la música anglosajona y eso levantó todo lo que fue el movimiento rock argentino en los años, fines de los 70 y principios de los 80. Entonces, es el único país que estaba quedando en Latinoamérica que no tenía estas leyes de cuotas de protección y que en el fondo estábamos silentes, acostumbrados los chilenos a callar de repente y a soportar. Era nuestro país, ¿no? O sea, entonces al final pasó lo que tuvimos que hacer nosotros, o sea, los músicos, ¿no? Tuvimos que agruparnos, conversar el tema y salir a la calle a movilizarnos, a informar a la ciudadanía de esto que venía pasando desde hace muchos años. Ese fue el tema. Entonces, ¿qué opino yo de que el lugar 42, creo que si no me equivoco, es la primera canción que está chilena rankeada en la radio y de ahí hacia abajo? Es por lo mismo, o sea, no me extrañaría que fuera el 70, porque ellos son, como digo, estos 3 sellos son los dueños del 70% de todo lo que se muestra en radio. Uno de los argumentos que usa la Archi para contraponerse a la promulgación de esta ley era que se está imponiendo la música chilena a las personas cuando en realidad ellos no las querían escuchar. Pero dime tú, ¿era en verdad eso? ¿Cuál es la recepción que tuvo la gente a la hora de intentar promulgar esta ley? Mira, se hicieron unas encuestas a fines del año 2013, preguntándole a la SCD, hizo una encuesta junto a otras organizaciones de si la gente quería escuchar música chilena. Y fíjate que el 90% de los encuestados dijo que sí quería conocer música chilena, porque conocía, según ellos tenían entendido, un espectro muy pequeño, conocían muy pocos artistas chilenos y se repetían más o menos los nombres a menudo. Entonces, en base a esa encuesta, la gente quiere escuchar música chilena. El problema es que si las radios no le dan espacio de difusión a esa música, ¿cómo la gente los va a conocer? Sobre todo generaciones arriba de los 25 años o 30 años que usan internet, pero no de la manera que lo usa la generación de ustedes, por ejemplo. Jorge, ¿y qué opina la gente los dobles? ¿Qué opina la gente de los dobles? ¿Qué opinan los músicos que se hacen, que son dobles? ¿Apoyan esta causa igualmente como ustedes lo hacen? Sí, Me gustaría dejar esta pregunta aquí y que me lleve una pequeña pausa y pues vamos y sigamos hablando. Estamos de regreso.
y como siempre acompañado de Pastelerías Lorena. Jorge, te preguntábamos sobre el tema de los dobles. ¿Ellos apoyan de la misma manera la música nacional, las leyes, los derechos? O sea, a las movilizaciones que hemos hecho y todo eso te refieres tú. Por supuesto, Es que, mira, hay un tema medio sensible con el tema de los dobles y las bandas tributo. Resulta que nosotros, la mayoría de los músicos que estamos en estos movimientos, defendemos el concepto de la creación y de la originalidad. Entonces, si bien es cierto, hay muchos músicos que por la actual realidad cultural y musical de este país tienen que dedicarse a este oficio, porque para nosotros esa parte es un oficio, el tema de hacer un doble, de hacer una caracterización, una interpretación o imitar a otro. Hay muchos que por un tema de que para ellos les es rentable en base a la actualidad cultural hacer eso. Hay muchos que también se dedican a sus proyectos paralelos y de manera personal, a sus proyectos originales, teniendo el sueño que tienen todos de alguna vez salir adelante con una creación, una obra propia, y no estar a la sombra siempre de otro artista extranjero que tiene éxito. Entonces ellos, algunos de ellos, los que se dedican, digamos, de esta manera paralela, que tienen oficio de dobles o de bandas tributo y también tienen proyectos originales, ellos sí apoyan todas las movilizaciones que hemos hecho. Y también hay otra cantidad de otros artistas también que se quedaron solamente en este oficio de doble o de banda tributo, que ellos no están de acuerdo con, digamos, o sea, no se han informado, de hecho mucho tampoco, acerca de los beneficios que trae esta ley. O sea que cuando hablamos de ese tipo de bandas, dobles, tributos, ¿ellos también son beneficiados con esta ley del 20% o quedan exentos del beneficio de tocar en la radio? En realidad se define música chilena dentro de esta ley como música interpretada por chilenos. Entonces perfectamente ellos podrían caber dentro de este formato de ser considerados como música chilena. O sea, si un artista chileno hace un cover de los Beatles, obviamente está interpretado por chilenos, entonces es música chilena. A su vez también cuando un artista británico canta una canción de Víctor Jara, también podría ser considerado como música chilena, en el sentido que es el autor de esa canción es chileno. Pero para efectos, digamos, de radiales se espera que se le dé prioridad a los intérpretes chilenos, a los que interpretan música chilena. El 17 de junio fue una fecha histórica. Sí, ¿Estuviste ahí? Sí. Cuéntanos sobre tu experiencia. Bueno, el 17 de junio se votó en el salón plenario del Senado, se votó esta ley del 20%. Fuimos 200 músicos en representación de, obviamente, los miles que hay en Chile. La SCD hizo un esfuerzo en el sentido de que no solamente llevó artistas de su grupo, digamos, de socios de SCD, sino que llevó artistas también de otras orgánicas, de otras organizaciones culturales y musicales. Fuimos en unos buses a Valparaíso y estuvimos presentes ese día de la votación que se hizo. Agradecemos también al Senado que la hizo pública, no la hizo entre cuatro paredes cerradas, sino que la hizo con la asistencia de público, que fuimos muchos músicos que estuvimos ahí. Rosita Motúa, estuvo Los Jaivas, estuvieron Jorge Yáñez, el tío Valentín Trujillo, estuvo, no sé, bueno, no me acuerdo en este momento, no me acuerdo tanto, pero una cantidad, Carlos Corales, Denis, bueno, a todos les mando un gran abrazo también, colega, y gracias por apoyar esta iniciativa. Y estuvimos ahí y la votación fue 16 votos a favor de esta ley, 6 en contra y 5 abstenciones. Entonces, bueno, te imaginarás lo que para nosotros, después de estos 4 años de lucha, de hacer marchas en la calle, de llamar a la conciencia de la gente, de poner el tema en el tapete, de pasar de hacerlo de algo muy underground y de murmullo entre pasillos de artistas, empezar a que esto tomara vuelo, a que algunos medios de comunicación se hablara del tema, a que las radios, nosotros nos dimos cuenta que íbamos ganando esta batalla cuando las radios hicieron su contracampaña, cuando la Archi lanzó esta campaña muy fea, por decirlo así, para atacar a los músicos chilenos, haciendo analogía entre si uno quería comer poroto o quería comer otra cosa, y tratando de, en el fondo, ridiculizar nuestro movimiento y tratando de hacer creer, de socavarlo y hacer creer a la ciudadanía que nosotros queríamos como imponerles algo y como quitarles algo, siendo que no es así. Simplemente nosotros les sugerimos que ellos también le dieran espacio dentro de
no sé si decir monopolio que ellos manejan, le dieron espacio también a los artistas nacionales, que en el fondo son los artistas que representan al país en donde ellos emiten su radiofrecuencia. O sea, las radios transmiten en Chile. Entonces, ¿cómo las radios que transmiten en Chile no van a estar apoyando a los músicos chilenos? O sea, era como muy extraño, pero así era un tema. La Archi se gastó alrededor de 1.500 millones de pesos chilenos en hacer estas anticampañas en todas las radios de Chile, y que por suerte, aparte de un lobby pero feroz que hicieron también, yendo una vez a la semana al Congreso, hablando con los senadores, transando y ofreciéndoles cosas para las futuras campañas políticas, poniéndolos un poco en jaque. O sea, si se apoya la ley, olvídense de las radios para sus campañas políticas. O sea, fue todo un aparataje monstruoso. En el fondo, nosotros los músicos éramos David contra Goliat. En ese tema en particular, tengo entendido que... Y ganamos. Tengo entendido que en el tiene Congreso súper contento. se tocaron temas bastante fuertes y bastante peso. ¿Me podrías comentar un poco qué temas tocaron? Sí, mira, es que lo que pasa es que en la sesión de la Cámara, esa vez, como se supone que quién va a cobrar y quién va a supervisar estos derechos en la Sociedad Chilena del Derecho, la SCD, empezaron obviamente algunos parlamentarios que estaban en contra que querían votar en contra de la ley, empezaron a sacar, como por decirlo así, trapitos al sol de la SCD, y también empezaron a cuestionar cómo está administrada la SCD. Empezaron a decir que por qué, por ejemplo, si son 7.000 socios, solo 200 socios son los que determinan el destino de esos otros 7.000 socios. Empezaron a decir cosas que, digamos, de la interna del SCD, que también es cierto. Hay muchos músicos que no están muy conformes cómo opera la Sociedad Chilena del Derecho. Pero para el momento y para el momento histórico en el que estábamos, no era el punto importante cómo digamos, operaba quién iba a administrar este porcentaje de la música. Entonces empezaron a tratar de buscar por ese lado, digamos, los parlamentarios, pero a la larga sabemos que esto está recién partiendo. O sea, la ley del 20% ya es una realidad, una imborrable realidad, aunque la gente de la Archi y los medios radiales que están ligados a las transnacionales les duela. Es una imborrable realidad que van a tener que aceptar cuando se promulgue la ley, que esperemos que no pase este año, y van a tener que ellos asumirlo, y ojalá darle oportunidad a la mayor cantidad de artistas chilenos que ellos puedan. Tienen que tener esa visión a largo plazo, pensar que se puede crear toda una industria de la música chilena no tan largo plazo tampoco, por la calidad y la cantidad de artistas que hay, pero lo tienen que hacer pensando en el futuro. O sea, el negocio cortoplacista del dinero ahora, a la larga puede ser pan para ahora y hambre para mañana. En cambio, este proyecto del 20%, que es una mísera parte, es un porcentaje muy mínimo, se puede convertir a futuro en una verdadera inversión. O sea, en el fondo necesitamos que la radio empiecen a creer en los artistas chilenos para que los artistas chilenos se proyecten y se conviertan después en material de exportación, así como se hizo con las teleseries años atrás en Chile. Con respecto a esa inversión, tengo entendido que hay un pequeño porcentaje dentro de ese 20% que está dedicado especialmente a bandas emergentes. Claro, mira, la ley se presentó hace un mes y medio más o menos atrás, en una primera instancia en el Senado. Me acuerdo muy bien que ahí el senador Guillé fue el que hizo observaciones y dijo, no aprobó de hecho en esa primera votación la ley, porque le puso observaciones sintiendo de que en el fondo era pasar este 20% de un monopolio a otro monopolio. Exacto. Y que iban a sonar los mismos artistas de siempre y que no había ninguna inciso dentro de esa ley que protegiera los derechos de los artistas nuevos. O sea, cómo los artistas nuevos iban a tener parte de representación dentro de esa ley. Entonces se devolvió la ley a la Comisión de Educación y Cultura, y se modificó, y dentro de esa ley, dentro de las modificaciones que le hicieron durante el mes pasado, se exigió también que dentro de la ley, que fue aprobada ahora el 17, existe un 25% para emergentes. O sea, dentro del 20% que está destinado para los músicos chilenos, ahora hay un 25% que está destinado solamente para artistas emergentes, es decir, para producciones musicales que tengan menos de 3 años de antigüedad. Jorge, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Jorge, cuéntanos, ¿qué herramientas se necesitan para potenciar la música chilena? Si bien es cierto, este primer paso, como lo denominamos nosotros, de esta ley, esperamos que beneficie a muchos artistas en la parte de lo que es la difusión a través de un medio de comunicación como es la radio. Existen un montón de otras herramientas que actualmente funcionan, por ejemplo, como internet, sobre todo para las generaciones nuevas, que poca radio escuchan, ¿no? La mayoría de las generaciones nuevas, ¿qué es lo que hacen? Cargan un iPod o cargan
su celular ahora o cargan algún aparato electrónico con música y la escuchan a través de su fono y están todo el día con esa música que ya fue predescargada, digamos, de los archivos que se bajaron de internet y ese tipo de cosas. Entonces creo que ahí en internet también hay un espacio importante para fomentar aún el tema con los artistas chilenos. Faltan muchas cosas por hacer. Hay un área también con respecto a la educación. O sea, es muy importante que posterior a esta ley conozcamos también y volvamos a redescubrir la historia, la hermosa historia de la música chilena. O sea, tenemos una historia de más de 100 años de música chilena con tremendos artistas, tremendas historias, algunas muy, muy felices, otras muy tristes, y que es necesario, creo que es necesario que los niños y las nuevas generaciones las conozcan. Creo que hace falta, no sé si un decálogo, un libro, pero un texto de estudio, digno de estudiar, de la música chilena. Falta, no sé si existirá o alguien que se encargue de recopilar toda esa información y hacer un texto de estudio que después a lo mejor a través del Ministerio de Educación pueda ser distribuido en los colegios para que volvamos a querer nuestra música. Pero primero, para quererla tenemos que conocerla y saber su historia. Y esa es una situación pendiente con los departamentos de cultura, es una deuda cultural que tiene este país con sus artistas desde hace, yo creo, 100 años. Y sobre todo en ese tema trasciende a la música y también van todos los tipos de expresiones de arte que pueden haber, porque en Chile se dificulta mucho y se oculta mucho lo que es al artista chileno y cuáles son sus obras. Y como tú bien dices, es necesario que en los colegios se comience a explicar eso, y no solo en la música, sino también en el arte, la pintura. Hay muchos temas que se pueden tratar. O sea, Chile, a mi forma de verlo, es un país que tiene una tremenda deuda con el arte en general. O sea, yo hablo desde el punto de vista de lo que me corresponde como músico, pero Chile es un país que tiene tremendas deudas con la literatura, con la poesía, con la pintura, con la escultura y con un sinfín de otras expresiones artísticas, con la danza, que están ahí también y como lo dijimos al principio, porque tenemos que cambiar el switch y dejar de ver el arte como un hobby. Tenemos que empezar a ver el arte como una profesión y como un trabajo que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que requiere horas de ensayo, horas de estudio, costos de instrumentos carísimos, costos de implementaciones carísimas. Entonces, aparte que el arte es un camino de eterno estudio, no terminas nunca de estudiar música, no terminas nunca de estudiar danza, no terminas nunca de aprender en el mundo del arte. Entonces no puede ser mirado como un hobby. Yo creo que es necesario hacer ese cambio de switch. Obviamente la ciudadanía y los chilenos en general no tienen la culpa de pensar así, porque hemos sido bombardeados más de 50 años nos han hecho creer que el arte o la música es un hobby, que pintar es un hobby, que esculpir es un hobby, que danzar es un hobby, que dedicarte a cualquier actividad artística es un hobby. Entonces cuando alguien, no sé, pues me imagino la generación de ustedes se presenta ante los papás y les dicen que quieren estudiar como carrera futuro, ustedes le dicen, no sé, no faltará el niño que dice yo quiero ser actor, y los papás se ríen y le dicen no, pero hablemos algo en serio, o sea, una carrera de verdad, porque actor es un hobby. Creo que ese cambio de switch es muy necesario en la mentalidad de los chilenos de las generaciones venideras, que empiecen a ver el arte como también un trabajo. ¿Para qué? Para potenciar los talentos que brotan y que van a seguir brotando en nuestro país desde pequeños. O sea, perfectamente en Chile podemos tener el día de mañana bandas del nivel de Pink Floyd, de Queen, los Jaivas estuvieron muy cerca de eso. Son muy respetados, monstruos de la música y como Víctor Jara, como la Violeta Parra, que son a nivel internacional son súper respetados, son verdaderos monstruos, íconos de la música. Entonces creo que hay algo que hacer a futuro, sí, a futuro. Y es por eso que nace la necesidad de que se comience a fomentar la música chilena Pero dime tú, ¿cuál es el mecanismo que se va a usar para comprobar que en realidad se está cumpliendo con lo que dice la ley? Y no que pase lo mismo de siempre, que se haga la vista gorda o se oculten las cosas. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para comprobar eso? Mira, actualmente el mecanismo que existe para ver el tema, para cobrar derechos de autor, lo hace la SCD a través de unas personas que están ahí escuchando las distintas frecuencias de la radio y están anotando. Todo el día están escuchando en unos turnos. Entonces cuando sale un artista chileno dicen, salió por ejemplo Américo, está el radio a esta hora y lo anotan para después poder cobrar los derechos. Obviamente con esta incrementación de esta ley, obviamente se van a tener que aumentar la cantidad de personas que van a tener que fiscalizar el tema. Y también, no sé si solamente la SCD sea el organismo que dé el ancho para poder hacer esta fiscalización a nivel nacional.
a lo mejor va a ser punto de partida y va a dar pie a que existan otras suborganizaciones que se encarguen a lo mejor a nivel regional de también verificar y fiscalizar la aplicación de esta ley. Dime, Jorge, ¿cuándo crees que se van a empezar a notar estos cambios en Chile? O sea, sabemos, de partida sabemos que la radio fue reacia a aceptar, de hecho generó esta anticampaña y todo, entonces la radio no va a aceptar de buenas a primeras este cambio. Yo creo que va a ser paulatino, lo van a hacer gradualmente. Lo bueno sí que dentro de la ley, esto que lo sepa la gente de la radio también, dentro de la ley se facultó a cualquier organización con personalidad jurídica, no solo al SCD, a cualquier organización con personalidad jurídica, de poder hacer la demanda del incumplimiento de esta norma. Entonces también eso va a ser muy bueno porque las radios van a tener no solo un ente fiscalizador, sino que muchos entes fiscalizadores de que cumplan con esa norma. Ahora, dentro de esa norma se le exige un 20% de música chilena, pero tampoco se determina el origen de ese 20%. O sea, no se determina ni artistas de algún sello en específico, ni artistas de alguna rama en específico, ni artistas de algún estilo en específico, ni tampoco que pertenezcan a una sociedad de derechos en específico. Entonces, también dentro de este tema, a lo mejor se va a abrir una posibilidad para los artistas, como lo fue antiguamente, de tener tratos a lo mejor inclusive directos con la radio. Tal vez las radios, al no querer pagar derechos a una orgánica como la SCD, van a querer pagar derechos directos a los artistas. A lo mejor, y eso es un tema que no lo tengo tan claro si es que la ley faculta a las radios de poder hacer eso, de poder hacer tratos directos con los artistas. Si fuera así, va a haber una oportunidad también, volviendo a los emergentes, que es el mundo que yo represento, al mundo de los artistas nuevos, a lo mejor va a haber una oportunidad interesante ahí de difusión. Pero eso y todo, y muchas cosas más van a ir pasando a medida que la ley vaya poniéndose en práctica y poniéndose en marcha. O sea, tampoco la idea es que nosotros los artistas tapemos de denuncia y de demanda a las radios. No, nosotros no, eso es importante que la gente lo sepa, los artistas no queremos irnos en contra de las radios. Queremos trabajar codo a codo con las radios. Y queremos que las radios nos ayuden, como nos ayudaron en los años 50, 60, con el fenómeno de la nueva ola, a generar fenómenos de la música, pero que sean chilenos y que se puedan exportar hacia afuera. O sea, ¿por qué no podemos tener una Shakira chilena? ¿Por qué no podemos tener un Ricky Martin chileno? ¿Por qué no podemos tener artistas, unos Rolling Stones chilenos? ¿Por qué no podemos tener Metallicas chilenos? ¿Por qué no podemos generar artistas de esa trascendencia mundial y que vengan de acá de Sudamérica? En el fútbol se está demostrando, Chile tiene una muy buena selección de fútbol ahora, que compite de igual a igual con cualquier país del mundo. Entonces, en la música, si nos ponemos todos la manito en el corazón y pensamos que también estamos trabajando en un país, representando un país, podemos hacerlo también a nivel de las artes, en este caso de la música. Creo que por ahí se pueden hacer cosas y yo soy ferviente convencido de que se pueden hacer las cosas. O sea, hace 4 años atrás, cuando nos juntamos con la Sol Domínguez, el Daniel Jarpa y el Guido en la Plaza de Armas ahí de Santiago y empezamos a gestar estas marchas por la ley del 20%, éramos 4 soñadores, ¿no? 4 tipos que teníamos ganas de hacer algo. Pero esos 4 empezamos a convocar a 4 más, y 4 llegaron 4 más, y después 40 más por aquí, después se unieron otras organizaciones, y en 4 años hicimos el puente y la fuerza para poder hacer este cambio. O sea, cambiamos una ley de la República, y eso para nosotros va a ser motivo de orgullo de aquí hasta el día que yo me muera. Y eso lo hicimos, ¿por qué? Creyendo en eso, porque en este país es necesario eso, hace falta más gente que crea que se pueden hacer las cosas. Si bien, Jorge, ha sido muy difícil la música chilena, el paso, las protestas, todo ha sido de una manera muy intensa, luchadora y perseverante, ¿crees que la tecnología hoy en día ha ayudado a que haya mayor creación de parte de los chilenos? ¿O mayor impulso de crear música chilena? Por ejemplo, medios como grabar videos y subirlo a YouTube, por ejemplo. O sea, para mí la herramienta fundamental de todo este cambio es la tecnología y es la llegada del internet. O sea, la mayoría de nosotros los músicos ocupamos el Facebook no para jugar sin vivir ni mandarnos invitaciones. Nosotros ocupamos el Facebook para promocionar nuestras tocatas, para plantear nuestras ideas, para expresar nuestras opiniones. Creo que es el fin de una herramienta social como esa, y el Twitter y otras más que existen. Entonces la tecnología para este tipo de movilizaciones ha sido pero fundamental. O sea, para nosotros llegar desde 4 músicos en el año 2010 a ser 500 músicos protestando en el año 2014, fue fundamental la tecnología, fue fundamental esa plataforma y ese puente de comunicación. Entonces creemos que
a medida que se van adaptando las tecnologías hacia el futuro, las movilizaciones sociales y las luchas por cosas justas también se tienen que ajustar a esas plataformas tecnológicas, o sea, es fundamental eso. Jorge, con la compañía de Lorena, nos parece muy interesante el tema, es un tema polémico, que aún así falta mucho por conversar. Te vamos a despedirte, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este nuevo capítulo de Sábado. Gracias a ustedes, gracias a Atmósfera Televisión por el espacio y al programa Sábados, y ojalá se hagan muchos más programas como este, informativos, que hace tanta falta en las redes.